Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos sean todos a este programa de Olam 7. Amigos y hermanos, qué placer saludarles. Nos sentimos como siempre animados, gozosos, con ganas de poder estudiar la palabra de Dios, con ese gozo que siempre está en la vida de cada uno de nosotros cada vez que nos disponemos a abrir la Biblia, a abrir esas sagradas escrituras que Dios inspiró a los santos hombres de Dios para que nosotros la pudiéramos atesorar, estudiar, reflexionar, sacar esas grandes lecciones que nos sirvan para nuestra vida espiritual. Y hoy venimos a estudiar otro tema de la Biblia, otro tema que está allí para darnos grandes tesoros, grandes, maravillosas joyas espirituales que podemos encontrar. Y hoy nos disponemos a estudiar eso. Quédese con nosotros, vaya buscando su Biblia y que ya estaremos listos en pocos minutos para empezar un estudio de la Biblia. Así que a esta hora les dejo con un himno que se titula En el Monte Calvario. Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. La cruz de Jesús para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede
en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Ese himno es muy significativo en sus palabras, en el tema que está tratando el autor del mismo en el Monte Calvario. Es allí donde el mismo Jesús dictó en el Evangelio de Juan que en ese momento el diablo era expulsado del cielo. Era destronado de su lugar de la tierra. Así lo dice el Señor Jesús. Fue en ese momento. ¿Y por qué pasó eso? Bueno, porque recordemos, haciendo un poquito de una breve reseña de lo que pasó en el ministerio de Jesús, cómo el diablo evitó a toda costa que Jesús llegara a la cruz. A toda costa él evitó que llegara a la cruz. Primero, bueno, él estaba evitando, hablando desde mucho antes que el niño naciera, quería erradicar la nación de Israel porque él sabía que de Israel iba a nacer el Mesías, que es la simiente de la mujer y que esa simiente le iba a aplastar la cabeza. Evitó a toda costa y cuando ya no podía, pues lo que hizo fue que cuando Cristo nació, quiso erradicarlo de la tierra con un decreto donde fueran muertos todos los niños de cierta edad para matar al niño Jesús. Luego también, una vez que Jesús al final no lo pudo matar y llegó a crecer y llegó a las aguas bautismales y Juan el Bautista lo bautizó, el Espíritu lo llevó al monte de la tentación y ahí el diablo le expuso la tentación de que se inclinara hacia él. Y que si lo hacía le iba a dar todos los reinos de la tierra. Y le decía, Señor, mira a Jesús. Es una forma de ilustrar lo que pasaba en ese momento cuando Jesús estaba allí con el diablo. Mira, tú estás con hambre. Tú cometiste esa locura de destronarte, de despojarte de todo lo que tenías, de la gloria, de la honra, de la alabanza, para venir aquí a este mundo lleno de pecado, a morir de rescatar a esta gente que no te recibe, que no te ama, que no te ha recibido como debiera, que no te reconoce. Así que lo mejor es que evites ese trabajo, ese trajín, todo ese estrés que vas a pasar. Va a ser muy serio lo de la cruz, te van a exhibir. No vayas ahí. Yo te voy a dar todos estos reinos, porque los reinos que tenía Satanás, Cristo vino a quitárselos.
Así que dijo, te voy a dar todo esto que ves acá, si postrado ante mí me adorares. Pero primero le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Puso ahí Satanás en tela de juicio, en tela de duda, si es que Jesús era o no el Hijo de Dios. Jesús le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego le expone la posibilidad de que caiga por el abismo. Tírate, no te va a pasar nada porque la Biblia dice que mandará a sus ángeles. El diablo citó mala escritura ahí. O sea, la citó incompleta. Y al citarse incompleta, viene un problema porque se entiende de una forma diferente. El versículo de Salmo 91 decía que a tus ángeles mandarás y que te guarden en todos sus caminos. Y luego viene la última tentación cuando Satanás le presentó todos los reinos de la tierra. Todo lo que era el mundo se lo puso en bandeja de plata a Jesús y le dice, no tienes que ir a la cruz, no tienes que ir a sacrificarte para que te escupan, para que te bofeteen, para que te den escarnio. Tú viniste por todos los reinos de esta tierra. Todo lo que le quité a Adán. Bueno, aquí está, te lo doy de regreso. Si postrado ante mí, me adorares. Y Jesús le dijo, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él te inclinarás. Rezándole uno de los mandamientos. El diablo no pudo con Jesús, se tuvo que retirar, pero no se cansó, no se quedó allí. Él siguió avanzando, siguió ideando la manera como evitar que Jesús llegara a la cruz del Calvario. ¿Qué hizo? Por ejemplo, habían turbas, grupos de israelitas que en algún momento cuando miraban algún milagro de Jesús, cuando veían esa forma de los prodigios que realizaba Jesús, se abalanzaban sobre el maestro y querían levantarlo y declararlo como rey. Pero Jesús nunca permitió eso, dijo no. Y cuando menos acuerde, nadie se daba cuenta a qué hora Jesús había desaparecido. No estaba, no lo podían agarrar. Y también habían otros, porque tenía un grupo de enemigos que lo estaba contrariando en su ministerio. Fariseos, herodianos, saduceos. Y querían esposarlo. Por una parte querían ensalzarlo y levantarlo como rey. Pero por otro lado había otro grupo que lo querían condenar, que lo querían matar por las cosas que él hacía. ¿Por qué? Porque la gente le estaba creyendo y dijeron, tenemos un problema, decían. Ellos se reunían y hablaban y decían, aquí tenemos un problema. Tenemos que hacer algo porque si no hacemos algo, toda esta gente se va a ir. Así que vemos ahí nosotros cómo Satanás siempre procuraba evitar que Jesús fuera a la cruz. ¿Se acuerdan cómo utilizó a Pedro? Y ustedes, le dice Jesús, ¿quién dicen que yo soy? Inmediatamente Pedro le dice, nosotros creemos que tú eres el Mesías, que tú eres el Cristo. Bien has dicho, le dijo Jesús, porque mi Padre te lo ha revelado. Pero un poquito más adelante viene Pedro, usado por Satanás, y lo llama aparte a Jesús y lo
y lo pone en un lugar ahí a solas y empieza el apóstol Pedro a reconvenirlo. Señor, mira, tú dices que vas a Jerusalén, que vas para allá. Mira, no hagas tal cosa. ¿Cómo se te ocurre ir a Jerusalén, Señor? Si allá te quieren matar, no vayas allá. Y en ese momento, después de que Jesús le había dicho que, bien has dicho, Pedro, porque mi Padre te lo ha revelado. En ese momento ya no le dice eso a Jesús, sino que le dice, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro. O sea, le estaba diciendo a Pedro que él era Satanás porque Satanás lo había utilizado a él para convencer a Jesús de que no fuera a la cruz. Y Jesús estaba día a día recargando esas baterías espirituales porque necesitaba hacerlo. Era imperiosa la necesidad de poder cargar baterías y de confiar en el plan que Dios tenía para él. Así que después de ese plan, todavía se acuerdan lo que pasó en el monte de la transfiguración. Era tan serio, era tan solemne lo que Jesús estaba haciendo que no podía Dios dejar nada como un cabo suelto, no podía dejar cabos sueltos. Él tenía que tener todo entrelazado. Así que mandó a Moisés y mandó a Elías. Los mandó al monte de la transfiguración. ¿Y para qué los mandó? Los mandó para apoyar a Jesús. Los mandó para que él se sintiera fortalecido. Porque Moisés estaba representando a los que van a descansar, pero que Cristo los va a resucitar cuando Él venga. Y Elías representa a los que estén vivos cuando Cristo venga. Y ese grupo se va a unir. Qué hermoso va a ser ese momento. Qué hermoso que podamos nosotros describir todas las luchas que tuvo Jesús, todas las oportunidades que Él tuvo para soltar su tarea. Pero dijo, no, yo tengo que seguir con esto. Yo vine a cumplir una tarea, una labor que el Padre me ha encomendado. Eso es lo que dijo Jesús. Y Él siguió y siguió hasta que cumplió lo que el Padre le había mandado a hacer. Es importante que Jesús siempre se dejó guiar por lo que el Padre le daba que hiciera todos los días. No había un plan, el Espíritu le decía qué es lo que tenía que hacer. Por eso él tenía que tener una suma concentración en lo que estaba haciendo. Una comunión estrecha con su Padre. Una total reverencia, respeto y obediencia a lo que el Padre le estaba guiando que hiciera todos los días. Es importante, es necesario que nosotros lo comprendamos porque el diablo hizo, bueno, ¿se acuerdan cuando el episodio de Jesús que estuvo en la barca con los discípulos? El diablo quería matar a Jesús, quería ahogarlo para que no fuera a la cruz. Toda cosa que el diablo podía inventarse para poder evitar que Jesús fuera a la cruz, no escatimó y lo hizo. Nunca escatimó nada. Él hacía todo lo que estaba a su alcance por evitar que el diablo hiciera eso. Muy bien, quería meditar en esto que me pareció importante. Les quiero mostrar aquí los enlaces de cómo usted nos puede encontrar en los diferentes medios de comunicación. Primero el sitio web olam7.tv. Usted lo puede colocar en su ordenador y ya le va a aparecer allí en la pantalla
principal que aparece una vez que usted se enlaza con nosotros, ¿sí? Repito, olam7.tv, y al final, al pie, solo baja el cursor y ya automáticamente le va a aparecer ahí el recuadro de la programación, el canal que usted puede visualizar en ese momento que nos enlace. ¿Verdad? Ahí está olam7.tv, muy fácil, muy práctico de poder manejar el enlace, de cómo poder moverse en el mismo. Y también, recuerde que este canal está funcionando las 24 horas del día. Esto es permanente. Si en algún momento usted se le va el sueño, bueno, ya sabe de que aquí tiene un canal donde podrá escuchar un mensaje de Dios. También ya para un uso, este es un servicio exclusivo que se da desde aquí, desde Honduras, lo que vamos a ver ahorita, y tiene que ver con el canal de YouTube. Le invito para que se suscriba ahí, Olam7HD Honduras. Repito, Olam7HD Honduras, que es interesante que usted pueda estar suscrito para que reciba las notificaciones del nuevo material que siempre se está subiendo permanentemente a este canal para que sirva de ilustración, edificación de muchas personas. Así que Olam7HD Honduras, material de mucha clase que está allí grabado para que juntamente podamos estudiar. Y también nuestra página de Facebook, Olam7 Honduras. Allí usted puede darle like a la página, puede retroalimentarnos con mensajes, con algunas sugerencias, así que envíelos, estaremos gustosos de poderle atender. Por favor, lleve siempre a este ministerio en sus oraciones. Es necesario que Dios siga obrando, que Dios siga impactando las mentes y los corazones de las personas a través de todo el material, la programación que se da en Olam 7. A esta hora les invito para que me acompañen a orar, para que sea Dios quien nos dirija en esta meditación. Oremos. Nuestro buen Dios, nuestro Padre, nuestro Creador de los cielos y de la tierra, gracias. Gracias te damos, Señor, porque hasta este momento Jehová nos ha ayudado, nos ha sostenido, nos da su guía, nos da su protección. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu en este lugar. Queremos, Señor, agradarte a esta hora. Queremos estudiar tu palabra, pero es imposible hacerlo sin que tu bendición esté con nosotros. Queremos ser instruidos por el poder de tu palabra. Hemos pedido y agradecido todos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Estamos listos para empezar con la meditación de esta oportunidad. Hoy nos vamos a centrar en el reinado, en la historia del reinado de uno de los reyes de Israel. ¿Cómo se llamaba él? Pues era Jotán, el reinado de Jotán. ¿Qué nosotros podemos aprender de él? ¿Qué podemos extraer de este hombre que fue un rey que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová? Así que hay muchas lecciones que podemos encontrar aquí en el reinado de Jotán, y tenemos que mencionar sin duda alguna algún otro reinado alterno, porque es menester, así se desarrolló su vida. Así que centrémonos en Segunda de Crónicas, capítulo 27, versículos del 1 en adelante. Segunda de Crónicas, capítulo 27, 1 en adelante. Hablando de Jotán, dice la Biblia lo siguiente. Dice, de 25 años era Jotán cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. En primer lugar, quiero resaltar acá el hecho de la edad que tenía Jotán cuando llegó a ser rey de Israel. Imagínense, 25 años, muy joven. Claro, no se compara todavía con la edad que tenía su padre,
cuando empezó a reinar, y aún todavía más con la edad que tenía el rey más joven que tuvo Israel, como lo fue Josías. Entonces dice que de 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. O sea que terminó de 41 años este rey Jotam. Pero menciona el nombre de su madre, Jerusa, hija de Sadoc. O sea, quiero contar algo interesante acerca de este rey Jotam. Este rey Jotam, su padre era Usías. Menciona en el capítulo 26 de Crónicas, de Segunda de Crónicas, hablando sobre el papá de Jotam, que era Usías, algo bien interesante, porque parece que este rey Usías, según el relato, aparece como uno de los reyes, de los mejores reyes. Dice el capítulo 26 del siempre el segundo libro de Crónicas, lo siguiente, hablando del rey Usías. Versículo 1 en adelante, segunda de Crónicas 26. Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Luego el verso 2 dice, Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Dice que el versículo 3, que de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. O sea, su hijo reinó de 25, empezó a reinar de 25, pero el padre de Jotam, en este caso Usías, comenzó a reinar desde el versículo, o desde la edad de 16 años. Todavía era menor Usías que la edad que tenía Jotam cuando llegó al trono. Así que dice que cuando comenzó a reinar tenía 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. Óigame, una buena cantidad de tiempo. El nombre de su madre fue Ecolías de Jerusalén. Y luego dice el versículo 4, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que Jehová había hecho, con todas las cosas que había hecho Amasías a su padre. Ahí se llamaba el padre de Usías, Amasías. O sea, conforme a los ojos de Jehová y conforme a todas las cosas que había hecho Amasías. O sea, que Amasías fue un Dios, un rey bueno, ¿verdad? Hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Este rey Amasías, padre de Usías. Pero, ¿qué pasó con Usías? Porque normalmente venimos nosotros y decimos que los hijos toman el ejemplo de los padres, pero aquí dice que Usías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero ¿qué pasó al final del reinado de Usías? No voy a ahondar mucho en eso porque el centro de lo que vamos a estudiar ahora es lo de Jotam, pero Usías hizo algo parecido a lo que hizo Saúl. ¿Qué hizo Usías? Usías, el problema fue que eso fue ya en los últimos años de su reinado. Por cierto, cuando Jotam se levantó por sus problemas que él tenía, porque Usías usurpó funciones que no le competían a él. Él había sido puesto como rey. Pero él se aventó, se tiró a realizar labores sacerdotales. Y eso es serio. ¿Recuerden qué le pasó a Saúl? Tuvo consecuencias por eso. Y Usías, la gente especial del templo, todo lo reprendieron a Usías. Porque le dijeron, esas no son funciones tuyas, oh rey. Eso no te corresponde hacerlo, eso le corresponde al sacerdote. Y Usías se molestó. Y hasta levantó la mano contra ellos. Y por eso es que se conoce a este rey como el que se le secó la mano. Y también le dio lepra. Y así terminó sus últimos días. Por eso él vino. Y ya en esas condiciones dijo, no, realmente yo ya no puedo seguir gobernando acá. No, ya. Yo tengo que
ceder el trono, no puedo gobernar en estas condiciones. Entonces llamó por eso a Jotam, su hijo, y lo puso de 25 años en el reinado. Eso le pasó a Uzías. Ahora, ¿qué más podemos extraer de, y hablo de Uzías porque es el padre de Jotam? O sea, Jotam tenía una gran escuela. Claro, en el caso de Uzías yo reconozco que la Biblia detalla que la mayor parte de las cosas que hizo eran buenas. La mayor parte. Pero en los últimos días, Uzías hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Fue menos tiempo, eso sí. Así que Uzías tuvo consecuencias y Jotam tuvo esa ventaja porque él quedó con el libre albedrío de decidir. Ya tenía el cuadro de las consecuencias, de los frutos que da una conducta de obediencia a Jehová. Y por otro lado, hablando de los primeros 2 años, o mejor dicho, de la mayor parte de los años de Uzías. Pero por otro lado, aquí Jotam tenía otro espejo. Y que eran, a pesar de que eran pocos años, pero miren a mi padre cómo sufrió las consecuencias. O sea, él ya tenía los dos panoramas. Ya tenía Jotam una perspectiva muy alta de las consecuencias de hacer el bien y de las consecuencias de hacer el mal. Por eso es que encontramos nosotros que Jotam le fue bien y al final dice la Biblia que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Jehová lo vio con buenos ojos. Dice ahora aquí el capítulo 27 del segundo libro de Crónicas, en el versículo, bueno, antes de seguir leyendo, quiero resaltar algo. En la última parte del versículo 1 del capítulo 27 menciona lo siguiente: el nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. O sea, Jerusa fue la mamá de Jotam. Y en el caso de Sadoc, fue el padre, o sea, prácticamente fue el abuelo. Eso es lo que quiso decir aquí el autor del libro de Crónicas. ¿Por qué se menciona eso? ¿Por qué había necesidad de colocarle ahí el nombre de la madre y del abuelo prácticamente y ahí de aquí, de este Jotam? Bueno, porque se valoraba mucho por parte del escritor, inspirado por el Espíritu Santo, desde luego, valoraban mucho la conducta que había traído ese muchacho desde la casa. ¿Sí? Desde la casa tenía esos hábitos. Y por eso él fue bien visto y fue colocado por rey. Así que tenía él esa formación especial, porque del momento que menciona a la mamá y menciona al abuelo, es porque ellos tienen o tuvieron un rol importante en la vida de Jotam. Sí, fue educado, fue formado en una escuela cristiana, judía. Dice ahora el versículo 2. Dice, hablando de Jotam, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué fue lo que hizo Jotam? Lo recto. No se desvió a la izquierda, no se desvió a la derecha. Siguió la línea Jotam. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Uzías, su padre. Salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. O sea, él vino y dijo, bueno, yo veo que mi padre Uzías hizo esto. Y le salió bien, el resultado ahí está, fue muy bueno. Así que yo voy a hacer estas cosas. Él fue obediente, pero también empezó a valorar, a examinar el ministerio de Uzías, su padre. Ya en los últimos años él desistió y apostató.
Por eso solo menciona que el pueblo continuaba corrompiéndose. Porque dice que conforme a todas las cosas que había hecho Uzías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. ¿Y qué iba a hacer el rey, en este caso Uzías, en el santuario de Jehová? Pues no, nada nada que no sea conocido por nosotros. ¿Qué se hacía en el santuario? Se hacían holocaustos. Yo pregunto, ¿podía hacer ese trabajo un rey o era necesario que lo hicieran los sacerdotes? Está claro que lo que tenían que hacer era allí, eran los sacerdotes los llamados a ejercer todo la parte del mero formalismo, todo el ritual que se practicaba, eran los sacerdotes, no era el rey. Pero el pueblo dice que continuaba corrompiéndose. No había nadie que levantara la voz en decir, esto está mal, esto hay que mejorarlo. No, que siga la fiesta. No quisieron hacer las reformas necesarias. Dice ahora el versículo 3. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Uzías su padre. Salvo, dice, que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Edificó él la puerta, miren cómo él había restaurado, estaba restaurando todas las cosas que se habían perdido. Luego dice el versículo 4. Además edificó ciudades en las montañas de Judá y construyó fortalezas y torres en los bosques. Versículo 5. También tuvo él guerra contra el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Así que Jotán se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová, su Dios. ¿Delante de quién preparó? Delante de Jehová. ¿No fue delante de él? No. Luego dice el versículo 7. Los demás hechos de Jotán y todas sus guerras y sus caminos, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó, versículo 8, cuando comenzó a reinar era de 25 años y 16 reinó en Jerusalén. Y durmió Jotán con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Ahí podemos ver claramente cómo la Biblia nos está dando detalles de este hombre de Dios. Nos está dando detalles de la vida de este rey que decidió levantar el estandarte de la verdad en ese momento de dura circunstancia que se vivió junto con todos los demás reyes que circundaban a Israel y que estaban en permanentes guerras, pero Jotán fue muy obediente a Dios, muy leal, y Dios lo bendijo con muchas cosas, mucha sabiduría. Así que quiero que leamos un comentario de la sierva del Señor respecto a este tema de Jotán y Uzías. Esto lo encontramos ya luego de la cita. El castigo que cayó sobre Uzías pareció ejercer una influencia refrenadora sobre su hijo. Lo que mencioné al principio, la mano seca, ¿verdad? Como él se le secó y adquirió lepra. Y la lepra era lo más terrible y esta la tuvo hasta que murió. Era considerada una persona que adquiría lepra como alguien totalmente, era declarada la escoria de la sociedad, lo más votado, lo más discriminado, lo más señalado. Eran esas personas que sufrían lepra. Dice,
Jotam llevó pesadas responsabilidades durante los últimos años del reinado de su padre y le sucedió en el trono después de la muerte de Usías. Acerca de Jotam quedó escrito. O sea, por ese problema que tenía, Usías ya no podía seguir gobernando, así que él, aunque no haya muerto, pero le cedió el trono a su hijo Jotam. Por eso dice aquí, acerca de Jotam quedó escrito lo siguiente. Es lo que la Biblia o el espíritu de profecía en este caso puede decir al respecto sobre el reinado de Jotam, que me parece importante que podamos valorarlo, reflexionarlo y extraer lecciones que nos ayuden a crecer espiritualmente con esta historia de Jotam. Dice, y él hizo lo recto en los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho de su padre, o que había hecho su padre, Usías. Con todo eso, los altos no fueron quitados, que el pueblo sacrificaba aún y quemaba perfumes. ¿En qué lugar? En los altos. Esto está declarado en Profetas y Reyes, página 223. Así que vemos aquí nosotros cómo menciona el hecho de Jotam. Dice que él pudo haber visto ya el cuadro. A veces hay personas que le suceden las cosas a otros y dicen, no, es que le fue mal a él, o él ya estaba destinado a que le iba a ir mal. No, de ninguna manera. O sea, eso pasa con mucha gente y se sientan a un conformismo terrible. No puede ser así. Eso no puede estarnos hablando de esa forma. Nosotros tenemos que procurar siempre seguir lo que Dios dice hacer, lo recto ante los ojos de Jehová. Ahora vemos nosotros cómo este Jotam tuvo, para mi criterio, de acuerdo a lo que dice la Biblia, y por eso menciona las dos líneas de antecedentes de Jotam, porque es otra cuestión, cuando la Biblia menciona los descendientes o los ascendientes, de dónde proviene tal persona, y mencionan a la mamá o al papá, y ahí mencionan al abuelo, de ahí mencionan al bisabuelo, es porque esa persona tiene buenos principios, fue formada por la mejor educación en el hogar. No está hablando de ninguna universidad, no, es educación del hogar. Allí fue formado este hombre, Jotam. Y ahí podemos nosotros, hermanos y amigos, entender que a veces los hijos tienden a hacer cosas totalmente diferentes de uno. Puede que en muchos casos así suceda. Pero en el caso de Jotam, él vio la mayor parte del reinado de su padre, pues lo vivió. Así que él no, en este caso de Jotam, no escatimó, pues. Él tuvo todo el panorama completo de lo que le había pasado al padre. Y él pudo haber decidido hacer lo mismo, decir, no, es que a mi padre le fue mal, a mí no me va a ir mal. Cuidado. Porque podemos caer nosotros a ese terreno del escepticismo, del negativismo, y hay que tener mucho cuidado con eso. Y ahí me gustaría también compartir con ustedes otro pensamiento que dice de la siguiente manera del espíritu de profecía. Se acercaba el fin del reinado de Usías. Está hablando en el momento en el que el rey Usías le cede el trono a Jotam, aún estando él con vida. Dice que se acercaba el fin del reinado de Usías. Y Jotam estaba lleno
estaba llevando muchas de las cargas del Estado. O sea, Jotam, aunque no era rey, pero él tenía responsabilidades que ya el padre le había delegado. Dice que se acercaba el fin del reinado de Osías y de Jotam. Estaba ya llevando muchas de las cargas del Estado. Cuando Isaías, porque es contemporáneo Jotam de Isaías, hombre muy joven del linaje real, fue llamado a la misión profética. Los tiempos con los cuales iba a tocarle trabajar estarían cargados de peligros especiales para el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que tenía? Dice. Con los cuales los tiempos en los cuales iba a tocarle trabajar estarían cargados de peligros especiales para el pueblo de Dios. ¿Y qué más dice la cita? Dice, el profeta iba a presenciar la invasión de Judá por los ejércitos combinados de Israel septentrional y de Siria. Iba a haber las huestes asirias acampadas frente a las principales ciudades del reino. Durante su vida iba a caer Samaria y las 10 tribus de Israel iban a ser dispersas entre las naciones. Luego dice, Judá iba a ser invadido una y otra vez por los ejércitos asirios, y Jerusalén iba a sufrir un sitio que sin la intervención milagrosa de Dios habría resultado en su caída. Ya estaba amenazada por graves peligros la paz del reino meridiano o meridional. La protección divina se estaba retirando y las fuerzas asirias estaban haciendo por desplegarse en la tierra de Judá. O sea, imagínense la labor que le tocó a este profeta Isaías, que fue contemporáneo de Jotam. Isaías quiere decir, por cierto, Jehová salva. Y el centro del mensaje de Jeremías fue salvación y redención, justicia y salvación, que provenían ¿de dónde? De Jehová. ¿Y cómo es conocido Jeremías? Jeremías es conocido como el Dios, mejor dicho, Isaías. El evangelio de Isaías por algunos está considerado como el quinto evangelio. Imagínense, muy joven fue llamado Isaías y le tocó predicar un mensaje duro para esa época. Muy duro. Tenía una gran responsabilidad en sus hombros. Pero él fue y cumplió con lo que Dios le había encomendado. Esta cita la encontramos en Profetas y Reyes, página 226. Así que vemos nosotros cómo este hombre Jotam pudo haber escogido hacer lo malo, a aventurarse. No, es que a mi padre le fue mal, a mí no me va a ir mal. O servir a Jehová. Y él escogió lo bueno. Fue un muy buen rey este hombre Jotam, que derribó muchas cosas y que estaban allí edificadas y que deshonraban el nombre de Dios. Por eso es que nosotros tenemos muchos ejemplos a los cuales seguir y por los cuales meditar en esa vida de entrega, en esa vida de reflexión, para que nos sirvan todas estas cosas y que podamos estar listos cuando Cristo venga en el reino de los cielos. Vamos a escuchar un himno que se titula Yo quiero trabajar por el Señor. Yo quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero sin cantar y orar y ocupado siempre estar
que al igual que Jotán, nosotros podamos decidir hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Que el Señor les bendiga.